La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Bienvenidos entonces a La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes en esta nueva emisión. Tenemos en esta ocasión la temática de la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en donde tuvieron la oportunidad una diversa cantidad de representantes de la sociedad civil de presentar sus propuestas. Y aquí estamos, ¿verdad?, para compartir con ustedes las mejores exposiciones de aquellos que representan la verdadera democracia, la verdadera representatividad de los pueblos, que lamentablemente no la están ostentando aquellos que van como representantes del Estado. Y en esta ocasión también vamos a ver de manera especial a Jessica Pérez, que estuvo con nosotros, y vamos a ver ese video que grabamos junto con ella en Cali, Colombia, en el pasado mes de mayo. Ya lo hemos pasado por aquí, pero lo vamos a pasar de nuevo. Y luego van a ustedes a observar su participación en Perú, en esa asamblea de la OEA. Así es que no se pierdan este programa especial, que precisamente esta parte la estamos grabando desde Bonao, provincia Monseñor Noel, aquí en la República Dominicana. Así es que espero que lo disfruten y nos veremos en la próxima semana en su programa La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Ven y descubre lo mejor de ti. Sé parte del Instituto Evangélico rumbo a los 100 años. Nuestra propuesta pone énfasis en una educación integral, la educación que transforma y te prepara para la universidad y para la vida. Compartimos más horas de estudios, profesores actualizados, más actividades deportivas y tecnología audiovisual en uno de los campus de colegios más grandes del país. También tenemos jornada extendida y clases bilingües para los niveles de inicial y básica. Ven y visítanos en la avenida Juan Pablo Duarte 110, frente al Ayuntamiento de Santiago. La verdad, solo la verdad. Que es la participación consultiva ante los organismos internacionales y un campo de investigación. Y nuestra compañera Jessica Pérez, ella va a hablar sobre el campo. Bueno, muy buenos días para todos. Es un honor estar en este lugar, ¿cierto? Ver toda Latinoamérica en conjunto trabajando por las naciones. Como lo han dicho mis compañeros, nosotros tenemos un fundamento primordial para la coalición latinoamericana. Nosotros partimos de la base fundamental, y es que los derechos son naturales e inalienables. Nosotros nos estamos enfrentando frente a un sistema progresista que, si bien es cierto, desconoce por completo esta connotación de los derechos naturales. Es un sistema vivo, es un sistema que está basado en el positivismo, y por ende nos han relegado como cristianos, ¿sí? Como sujetos de derecho, con una claridad frente a las prerrogativas jurídicas. Entendemos que esos derechos son inamovibles, inalienables, son naturales, es decir, son anteriores a la creación del Estado, son anteriores a la creación de la misma ley humana. Por tanto, es Dios el dador de esos mismos derechos, porque en Él reposan la dignidad. Como lo decía el gran filósofo Levinas, cómo mirarnos en el rostro del otro, es allí donde realmente podemos dignificar la vida del ser humano. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a un sistema del derecho internacional que ha distorsionado por completo una realidad, y nosotros somos los responsables,
Por eso la invitación tan importante de que ustedes desde sus naciones podamos vincular diferentes organizaciones para trabajar activamente. Como lo decía Denis ayer, estamos listos para hacer la resistencia. Es hora de generar acciones supremamente claras y desde la coalición estamos desde esta línea. No desconocemos que el sistema quiere imponernos una dictadura jurídica, pero la palabra del Señor es muy clara y es que el poderoso gigante, Él va con nosotros como gran proclamador de los derechos humanos. Entonces, desde esta línea queremos comentarles que nosotros tenemos tres líneas, valga la redundancia, del concepto de los derechos. Derechos naturales, individuales e inalienables. ¿Por qué son naturales? Como lo hemos explicado, porque no los otorga ningún derecho. No existe el derecho al aborto, no existe el derecho al matrimonio igualitario, no existen muchas cosas que el sistema quiere inventar, ¿no? Pero desde esta posición nosotros lo tenemos supremamente claro. Obedece a la naturaleza intrínseca del hombre desde su dignidad. ¿Por qué son individuales? Porque es importante reconocer de que Dios en su esplendor y en la creación misma le dotó al ser humano de individualidad. Es decir, si no reconocemos al ser humano como un individuo, pues entonces no vamos a producir o no vamos a trabajar en procesos sociales. Necesitamos reconocer la individualidad y a partir de esa individualidad entonces podemos construir proyectos o procesos comunitarios. ¿Y por qué son inalienables? Porque no se pueden renunciar, no se pueden quitar, no se pueden menoscabar. Nosotros estamos frente a una batalla cultural. Lastimosamente, las organizaciones internacionales que se dicen ser protectoras, garantistas de los derechos humanos, los gobiernos, las cortes constitucionales en cada nación han tergiversado, han dado un giro netamente vergonzoso. Ustedes y nosotros somos los encargados. Si nosotros no tomamos una posición clara en este tiempo, entonces, ¿quién más lo va a hacer? Dios nos está llamando a esta realidad. Y siguiendo en esta misma línea, entonces nosotros trabajamos sobre 6 fundamentos o principios. La protección de la vida desde la concepción, la protección del matrimonio natural no es negociable. Nosotros no negociamos, nosotros no nos mezclamos frente a doctrinas erradas en cuanto a las líneas doctrinales desde la línea jurídica. La protección con la autonomía de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Es una batalla que estamos dando rotundamente. Cuarto, protección de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión. Levinas es un gran filósofo que yo admiro y él hablaba de la conciencia, ¿no? Nos pueden quitar todo, pero que no nos quiten la conciencia. Entonces tenemos que ser muy estratégicos de cómo atacar este punto. Protección de la libertad religiosa. Si expropias al hombre de la libertad religiosa, si expropias al hombre de su libertad de conciencia, pues entonces lo estás aniquilando y lo estás eliminando. Y la protección a la libertad de asociación. Y para finalizar entonces, tenemos unos campos de acción supremamente importantes. Como primera medida, tenemos el Observatorio Social y Jurídico. Celebramos con buena voz la fundación y la creación de este observatorio social porque buscamos que a nivel latinoamericano nos organicemos, ¿sí? Es decir, podamos empezar un proceso de investigación clara frente a lineamientos, frente a vulneraciones, porque pues para nadie es un secreto que en nuestros estados, en nuestros países latinoamericanos hay vulneraciones, salimos a marchar y eso es importante, pero se vuelve más una foto, un paisaje. Con este observatorio social lo que buscamos es poder retomar, recoger la investigación jurídica y la investigación de casos que se están dando en cada país de Latinoamérica. ¿Para qué? Para accionar y para llevarlos ante los organismos internacionales. Lastimosamente, la Corte y la Comisión está completamente ideologizada, progresista, y cuando hacemos investigación en esa línea vemos que estos derechos o están tergiversados o son completamente invisibilizados. Es allí donde nosotros queremos trabajar fuertemente. Como segundo punto, es el Centro de Pensamiento para Activistas y Juristas. Bueno, queremos contarles que tenemos ya
pronto una capacitación para 144 abogados en toda Latinoamérica con una organización internacional. Buscamos que nuestros abogados, nuestros juristas, realmente podamos dar esa batalla jurídica y legal. Y esta organización provee no solamente este entrenamiento y acompañamiento, sino también otros recursos. Y por último, la coalición con estatus consultivo ante la OEA. ¿Eso qué significa? Lo que explicaba Ileana es que nosotros como coalición tenemos la garantía o tenemos la oportunidad de consultar, de participar no solamente de manera activa, yendo a las reuniones, a los congresos, sino tener voz y voto, es decir, pronunciarnos claramente. Y con todo ello, ya que me queda un corto tiempo, yo quiero leer algo muy corto que escribí. Es por ello que el día de hoy, a viva voz, proclamamos que los cielos y la tierra sean testigos que reconocemos que este conjunto de valores esenciales pertenecientes al ser humano son los derechos asignados al hombre por la ley de la naturaleza. Esto es, por el mismo creador de los cielos y la tierra. Estos no dependen de la creación de un sistema jurídico o de las prerrogativas otorgadas por voluntades humanas. Son anteriores a la misma creación del mundo. Por esta razón, hoy declaramos, sobre todo Latinoamérica, que sus oídos son abiertos, sus lomos recobran fuerzas, sus rodillas endebles son fortalecidas y que su frente es fuerte como un pedernal para dar esta batalla cultural. La valentía se hace sonar en las calles y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas en Gálatas 3:28, que dicen: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Son la principal declaración y reconocimiento de la dignidad humana hecha por Cristo en la humanidad. A continuación le damos la palabra a la señora María Teresa Chacón Navía de la Fundación Centro de Acción, quien representará la coalición Oportunidades del Ordenamiento Social Contemporáneo. Señora Chacón, por favor. Señores embajadores y líderes, las 14 organizaciones que conformamos la coalición Oportunidades para el Ordenamiento Social Contemporáneo tenemos un común denominador: el servicio social. Con gran preocupación vemos que las políticas públicas de nuestros países no solo no enfrentan las graves carencias que sufrimos, sino que las que se intentan se hacen con limitaciones presupuestales, de visión de futuro y con severos errores de diseño. La grave crisis sanitaria que vivimos recientemente con el COVID es una muestra de ello. Hubo casos de negligencia criminal en algunos países. Por ejemplo, un país literalmente desapareció su sistema de salud e intentaron establecer uno nuevo sin programa, sin presupuesto, sin diagnóstico, solo porque se trataba del modelo del gobierno anterior, y el resultado fue catastrófico. En otros se implementaron campañas abortivas en casa y sin asistencia médica, e incluso la Organización Mundial de la Salud hizo recomendaciones de este tipo en plena pandemia en una irresponsabilidad inaudita. Toda crisis es un tiempo de oportunidades y el contexto pospandemia nos ofrece esa posibilidad. Avancemos juntos contra la desigualdad y la discriminación, como dice el lema de esta asamblea, pero hagámoslo sin prejuicios, sin ideologías, sin imposiciones. Hacer una invitación de este tipo, estableciendo un listado de temas que nos confrontan en vez de unirnos, parece una broma. Gran parte de la lista de los temas que serán discutidos en la Asamblea General son sesgados ideológicamente y no cuentan con respaldo popular. Puede ser que en algunos estados lo incluyan en sus agendas políticas, pero estas se encuentran alejadas de las verdaderas necesidades de la gente, que lo que necesita es trabajo, acceso a la educación, seguridad. Estas propuestas de resolución alimentan una agenda ideológica y puede ser que se aprueben y puede ser que se impongan en los países, pero no responderán a las necesidades reales de las mayorías, que entonces seguirán siendo discriminadas y en desigualdad. Señores embajadores, hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a este organismo multilateral
para que deje de impulsar agendas ideologizantes y que aborden los temas que agobian a nuestras sociedades, que las marginan, las empobrecen, las hacen emigrar o vivir bajo peligros latentes de inestabilidad social por causa de la violencia, sobre todo del narcotráfico, que es la otra pandemia. Construyamos verdaderas oportunidades para el ordenamiento social contemporáneo y entonces sí podremos ir juntos contra la desigualdad y la discriminación. Por el alma de América. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chacón Navía, por su intervención. Me complace ahora, muchas gracias, señora Chacón, por su intervención. Me complace ahora darle la palabra a la representante de la coalición Educación y Cultura para la Democracia, la señora Jessica Pérez Zapata, del Colegio Calaocoaya, Tierra Nueva. Señora Pérez Zapata, adelante, por favor. Las organizaciones miembros de la Coalición Educación y Cultura para la Democracia asumimos como nuestro lema de la 50ª Asamblea de la OEA, juntos contra la desigualdad y la discriminación, y afirmamos que esto es posible en la medida que eduquemos a nuestros pueblos y construyamos una cultura que nos permita aprender a convivir pacíficamente en democracia. Cuando se arrebata al individuo y a los pueblos las posibilidades de una educación científica, desprovista de ideologías y objetiva, nos encontramos en el camino del adoctrinamiento, lo que genera desigualdad y discriminación. La educación dogmática rechaza la ciencia y quiere imponer paradigmas, fundada en bases empíricas, sustentada en el deseo de poder para sojuzgar a la sociedad y eliminar a la disidencia. Los gobiernos que hoy están insertando en sus programas y planes de estudio conceptos ideologizados sobre asuntos de generismo, sexualidad y restricciones a la libertad de opinión están siendo regresivos en los derechos reconocidos en los instrumentos fundacionales internacionales, tales como la Carta Americana de los Derechos Humanos, entre otros. Esto genera desigualdad y discriminación en saberes y conocimientos, en la objetividad científica y aún más grave, la desigualdad inquisitiva, curiosa, sino sometida y adoctrinada. Por cuanto es obligada a mirar a través de un cristal con una graduación distorsionada. Todo aquello que no esté alineado a su ideología y accionar es calificado como fóbico y lo acusa de odiar. Señores embajadores y líderes de la OEA, eduquemos para la democracia, para la confrontación de ideas, de un diálogo respetuoso y franco, basado en la ciencia y no en el dogma, y no en el avasallamiento que quiere y pretende imponer un sistema de pensamiento uniformado a la sociedad. Caminemos juntos para acabar la desigualdad y la discriminación, empezando por reconocer los cimientos fundantes de este organismo, los tratados y convenciones internacionales, los cuales nos aseguran a todos que los derechos humanos son inherentes, inalienables e imprescriptibles. Y sobre todo, hagamos uso de la ciencia, que objetivamente nos ayuda a constatar verdades más allá de ideologías y dogmas. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a la señora Graciela Noguera Ibáñez, de la organización Niñez, Adolescencia, Familia, quien hablará en nombre de la coalición Construyendo Nuevos Horizontes. Adelante, por favor. Muchas gracias. El lema de esta 52ª Asamblea es Juntos contra la desigualdad y la discriminación. En esta representación me asignan enfatizar que esta lucha por la igualdad y la no discriminación debe comenzar por los derechos de una infancia sin bombardeos ideológicos. De los padres a educar a sus hijos, como lo establecen las convenciones regionales, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, entre otros derechos que, si son vulnerados, jamás podremos aspirar a una sociedad con igualdad y sin discriminación. Derechos irrenunciables y además consagrados ya en tratados internacionales aprobados en los países miembros son hoy puestos a discusión, provocando controversias que no deberían serlo porque precisamente ya están legislados.
Un caso excepcional y recurrente es el derecho a la vida. No hay un solo tratado internacional o un mandato constitucional que elimine el derecho inalienable e inherente de todo ser humano a vivir. Negarle la vida a una persona es el acto de mayor desigualdad y de discriminación que pueda existir. Toda persona concebida tiene derecho a vivir. Negarle ese derecho es suprimirle a todos los demás derechos. Puede resultar que para algunos no sea un mensaje políticamente correcto o no les parezca progresista, pero si queremos construir una sociedad que vaya en contra de la desigualdad y la no discriminación, asegurémonos que todos tengamos derecho a vivir. Sin vida no hay libertad, sin vida no hay oportunidad, sin vida no hay ideales, sin vida no hay futuro. ¿Cómo vamos a construir una sociedad incluyente si eliminamos a los más débiles, a los indefensos, a los que no tienen voz? La razón de la creación de los organismos como la ONU, de esta asamblea, es su representación regional, es del derecho de todo individuo a la vida. Y fue necesario establecerlo así porque en el pasado regímenes consideraron que unos merecían vivir y otros no, que unos eran superiores y a otros. Y eso no trajo la más grande tragedia que tenga memoria la humanidad. Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles y comienzan con el derecho a la vida. Respetando este derecho y defendiéndolo es la única manera que podremos ir en contra de la desigualdad y la discriminación. Por el alma de América. Muchas gracias, señora Noguera Ibáñez, por sus palabras. Seguidamente, me complace escuchar la ponencia de la Coalición para el Progreso de la Sociedad, cuya vocera es la señora Noemí Manzanera Rochel, de la Misión Esperanza Pro Familia AC. Señora Manzanera, tiene usted la palabra. Tengo el honor de representar a la Coalición para el Progreso de la Sociedad, que participa por cuarto año consecutivo en este diálogo de la sociedad civil con la OEA, y agradezco la oportunidad de ser hoy su vocera. Soy Noemí Manzanera Rochel y tengo 16 años. Soy mexicana del estado de Durango y quiero señalar esta honorable asamblea que el futuro y el progreso de la sociedad depende en gran medida de que incluyan a los jóvenes en su diseño y construcción. Soy parte de una familia con sólidos valores cristianos y por eso sé que nada es posible sin el socorro de quien hizo los cielos y la tierra. Soy vecina de comunidades menonitas que son un ejemplo de prosperidad basada en la cultura del trabajo y el esfuerzo. Y por el consejo de mis padres, sé que para lograr trascender en la vida se requiere de disciplina, constancia e integridad, a no renunciar jamás a mis principios. Veo con gran preocupación que nuestras sociedades no están en el camino del progreso. Más bien, noto una gran involución, un retroceso. A pesar de que se autodenominan progresistas, ciertamente veo una tremenda decadencia social y política que ha dejado a nuestros pueblos sin esperanza y sin soluciones en el corto plazo. Es ahora tan común ver el surgimiento de nuevos partidos políticos y encontrarse con el desprecio ciudadano, que no encuentra en ellos respuestas a sus necesidades, sino solo mayor corrupción. Los problemas de fondo siguen sin resolverse y se vuelven cíclicos, o peor aún, parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, no tenemos por qué conformarnos y por eso los jóvenes urgimos que no nos impidan participar en la construcción de un futuro que es nuestro y que nuestra voz pueda ser escuchada y tomada en cuenta. No pretendemos tener recetas mágicas ni conocer todas las respuestas, pero ofrecemos una óptica distinta, no ideologizada, vigorizada y comprometida con el bien común. Los jóvenes de América estamos aquí.
acompañados de nuestros padres y tutores, con capacidades y habilidades solidarias para ir juntos contra la desigualdad y la discriminación, en un marco de principios y valores rectores que harán realidad un futuro de esperanza. Muchas gracias, señora Noemí Manzanera, por su intervención. Adelante, Guatemala. Gracias, señora presidenta. Excelentísimo embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, honorables señores delegados de los Estados miembros de la OEA, representantes de la Secretaría General de la OEA, respetables señoras y señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, actores sociales, señoras y señoras, muy buenos días. Es un honor compartir esta mañana con ustedes y extender unas palabras en nombre del embajador Mario Búcaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Agradezco al gobierno del presidente José Pedro Castillo Terrones, sus altas autoridades y al pueblo peruano por acoger esta 52ª Asamblea General. Este espacio de diálogo que bajo un muy significativo lema, Juntos por la desigualdad y la discriminación, reafirma el compromiso de los Estados miembros desde 1999 de propiciar la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil, sin excepción. El sector privado y otros actores sociales en las actividades de la OEA reconocen la importancia de este sector en el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral, la promoción y protección de derechos humanos en la región. Reconocemos el trabajo de la sección de Relaciones con la sociedad civil de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, que en cumplimiento a los mandatos que le han sido encomendados ha facilitado la inclusión de organizaciones de sociedad civil en el registro de la OEA, llegando a un total de 650 organizaciones a la fecha. Señora Presidenta, Guatemala ha participado de manera consistente en todas las deliberaciones de la Comisión del Consejo Permanente sobre Cumbres y Participación de la Sociedad Civil CISC, la cual busca promover el fortalecimiento de las relaciones que se establezcan entre las organizaciones de la sociedad civil y los órganos y dependencias de la OEA, así como en el proceso de Cumbre de las Américas, en la cual también se tuvo la oportunidad de recibir los valiosos aportes de la sociedad civil. Es relevante mencionar que el gobierno del doctor Alejandro Giammattei, acompañado de representantes de todos los sectores, ha desarrollado estrategias para promover el crecimiento económico, el desarrollo social, así como la promoción de procesos transparentes orientados a mejorar y alcanzar las metas trazadas en la Política Nacional de Gobierno 2020-2024. Guatemala valora que a través de estos espacios se logre el fortalecimiento del entendimiento mutuo y de la comunicación franca y respetuosa entre los estados y la sociedad civil. Como ejemplo de este objetivo, destacamos en ese sentido que en el marco de la pasada Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Guatemala como país sede promovió el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, frente a los desafíos generados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Señora Presidenta, como es de su conocimiento, es deber del Estado de Guatemala garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral en materia de derechos humanos. Guatemala es un país soberano y democrático que, en armonía con los compromisos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos multilaterales, conforme a su constitución política, Guatemala protege el derecho a la vida desde su concepción, así como la familia como base de la sociedad. Con esa responsabilidad, el gobierno del doctor Alejandro Giammattei Falla ha tomado acciones claras y definidas para el fortalecimiento de la paz, la promoción y vigilancia del respeto a los derechos humanos, así como la atención de la conflictividad social, creando la Comisión Presidencial por la Paz
y los Derechos Humanos COPADE. Asimismo, y en armonía con los compromisos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y conforme su constitución política y en consecuencia con su sistema normativo, el año pasado mi país aprobó la Política Pública por la Vida y la Familia 2021-2032. Y ayer, precisamente, las instituciones rectoras presentaron los primeros avances que incluyen 99 acciones orientadas a atender las necesidades inmediatas y priorizadas de los guatemaltecos desde su concepción hasta su muerte natural, el respeto a los derechos humanos de la persona que está por nacer, su primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor. Estas ocasiones corresponden a la prioridad del gobierno guatemalteco de mejorar la condición de las mujeres y niñas, destacando la importancia de su participación y contribución significativa en todos los ámbitos de la vida en sociedad. La República de Guatemala reconoce que los principios de igualdad y no discriminación constituyen la esencia fundamental de los derechos humanos y contribuyen con el fortalecimiento del sistema democrático. Por tanto, como país, reiteramos nuestro irrestricto compromiso con el robustecimiento del sistema interamericano y el trabajo impermanente de sus órganos, orientado hacia la defensa y protección al mismo nivel y sin discriminación alguna los derechos humanos de todas las personas sin excepción. Señor presidente, Guatemala continúa trabajando arduamente para impulsar el desarrollo y el bienestar de las familias guatemaltecas, pese a los desafíos globales actuales como los rezagos de la pandemia del COVID-19, la inseguridad alimentaria y malnutrición, la invasión injustificada de Rusia a Ucrania, las alteraciones y efectos devastadores del cambio climático y los constantes desastres. En consecuencia, la región y el mundo han sido testigo del incremento de la pobreza, el hambre y la desigualdad, situaciones que hacen necesario intensificar acciones en sectores críticos o vulnerables, para promover e incentivar la movilización de recursos y financiar actividades productivas que permitan la generación de empleo y creación de estrategias de recuperación con modelos de desarrollo más conscientes y sostenibles. La coyuntura actual exige continuar realizando acciones orientadas a la recuperación que puedan contar con el acompañamiento de la cooperación y asistencia a los países amigos. Como comunidad internacional, debemos transformar y demostrar que el multilateralismo, así como la cooperación internacional, son eficaces para promover un futuro sostenible. El Estado de Guatemala valora el espacio para la participación de la sociedad civil que permite integrar e incorporar sus aportes y sugerencias en beneficio de todos. Exhorto a todos los presentes que continuemos esforzándonos para garantizar a las generaciones futuras su pleno desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social. Consideramos fundamental el trato respetuoso, evitar la polarización de las posiciones para alcanzar verdaderos consensos y concentrar esfuerzos para avanzar en temas de interés común para la región. Guatemala reitera su buena voluntad para mantener y cultivar relaciones de cooperación y solidaridad, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a todos los problemas comunes y formular conjuntamente acciones que garanticen el progreso de nuestro hemisferio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, embajadora Rita Claverí. Gracias, Guatemala, por su intervención. Ahora a la señora Silka Cecilia Sánchez de González, de la Asociación Cristiana de la Comunicación, quien en su calidad de vocera estará representando a la coalición Congreso Evangélico Iberoamericano. Señora Sánchez de González, tiene usted la palabra. La coalición Congreso Evangélico Iberoamericano saluda a la 52ª Asamblea General de la OEA, la cual ha asumido como lema post-pandemia Juntos contra la desigualdad y la discriminación. Y esta afirmación es propia de nuestra vocación como instituciones cristianas evangélicas en nuestras naciones.
La historia documenta cómo las misiones de fe en toda América contribuyeron a construir el sistema educativo desde el siglo XIX para contrarrestar el analfabetismo y la desigualdad social desde el norte del continente hasta la Tierra del Fuego. Han sido las instituciones evangélicas las que construyeron escuelas, hospitales, fundaron periódicos, centros de atención para asistir a personas sumergidas en el alcoholismo y en la adicción hasta el día de hoy. Ha sido la Iglesia la que ha compartido el mensaje de esperanza y reconciliación a la sociedad en general y muy particularmente a millones de familias en medio de la desesperanza, el desconsuelo y la pérdida irremediable de seres amados en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La Iglesia nunca ha sido discriminadora al ofrecer servicios y ayuda al necesitado. Trátese de quien se trate y refiérase a quien se refiera. Su mensaje es universal y reconciliador para todo aquel que cree. Lamentablemente, hemos sido injustamente señalados como homofóbicos por predicar un mensaje que ha demostrado ser pertinente a través de los tiempos y que ha beneficiado a millones de personas y familias que han encontrado la paz y la redención en Jesucristo. Como toda ley o norma que regula la conducta, la Iglesia cristiana no desvaloriza al individuo, ya que reconoce que cada persona tiene el derecho de reflexionar y escoger el camino correcto, escoger la verdad y escoger la vida. Las sociedades americanas enfrentamos un largo proceso de reconstrucción post-pandemia, no solo en el ámbito económico, de salud o político, sino eminentemente moral. La corrupción, el narcotráfico, la violencia incontrolable, la migración y muchos otros fenómenos sociales requieren de trabajos conjuntos para abatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Sin embargo, de nada sirve cualquier esfuerzo si no hay una sólida base ética y moral para emprender la reconciliación y la paz. Se necesita buena voluntad, servicio sacrificial, pero sobre todo entregar. Muchas gracias por su intervención, Cecilia Sánchez de González. Ahora, bien, gracias. Ahora continuaremos con la intervención del señor Eric González Neri, de la organización Tlaloc Tlacaj, AC, vocero de la Coalición de Libertad de Conciencia y de Expresión. Señor González, tiene usted la palabra. Sus Excelencias, es curioso que cuando estos foros se habla de discriminación, se centren en lo sexual, cuando según el informe Latinobarómetro 2021, la mayor discriminación se da en los pobres, los indígenas y los afrodescendientes. ¿A qué se debe esto? ¿Será porque ellos no pueden pagar quien les haga lobby político? Sorprende que en el proyecto de resolución de mañana la palabra pobreza se menciona solo una vez, pero término sexual 31 veces. Y siendo el lema Juntos contra la desigualdad y discriminación, ¿cómo explicar que la palabra desigualdad se menciona solo 5 veces, mientras que género más de 50? La pobreza es una discriminación que causa que millones de personas tengan una expectativa de vida hasta 18 años menos, que obliga a que subsistan con carencias toda su vida y que sean más propensas a enfermedades con menor acceso a servicios de salud. Según la CEPAL, se incrementó en 86 millones de personas la pobreza en la pandemia, un retroceso de 27 años. Este debió ser el tema prioritario y no las cuestiones ideológicas. Es hipócrita hablar de más derechos para más gente y de que estamos juntos contra la desigualdad y discriminación cuando países como San Vicente y las Granadinas, Bolivia, El Salvador, Honduras, México y Colombia no respaldaron la resolución que condenó los actos cometidos por la dictadura de Nicaragua. Es imposible que se hable de libertad de conciencia cuando en nuestros países se permiten las burlas desde los congresos hacia las religiones, como sucedió en México, o se les persigue desde el gobierno, como sucede en Nicaragua, o se permite la quema de iglesias como Chile y Argentina. Es necesario denunciar
que este mismo foro se cercenan las libertades de conciencia y de expresión, reconocidas en los artículos 12 y 13 de la Convención, cuando existe un trato diferenciado y discriminado a quien creemos la complementariedad de hombre y mujer, el inicio de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y por estar convencidos de que el trato de personas debe basarse en la misma dignidad, no en categorías subjetivas o acordadas. Desde la Coalición de Libertad de Conciencia y Expresión, coincidimos que debemos ir juntos contra la desigualdad y discriminación. Lamentablemente, en esta ocasión, la OEA trató el tema de ladito, convirtiéndose así en cómplices de vejaciones, discriminación y desigualdad. Se debe visibilizar la pobreza. Debe hablarse de esta en las resoluciones si lo que queremos es el compromiso de los estados para combatirla. Busquemos un continente donde los derechos fundamentales son respetados sin tendencias ni activismo, por el alma de América. Siguiendo en el orden de la palabra, vamos a escuchar ahora a la señora María Ann Quiroga, de género F, en representación de la Coalición de Acceso a Justicia y Estado de Derecho. Adelante, señora Quiroga. Excelentísimos embajadores, somos muchas las mujeres que integramos la Coalición de Acceso a la Justicia y Estado de Derecho, y desde nuestros respectivos países siempre hemos trabajado para que se tomen en consideración los problemas cotidianos de las mujeres de nuestro continente, promoviendo para ellas el acceso a una justicia imparcial, rápida, capaz de darles alivio y paz. Este año hemos sido testigos de una inédita insistencia de parte de quienes quieren incluir el término mujeres en toda su diversidad en el texto de la resolución. Reemplazar mujer por mujeres en toda su diversidad tiene por efecto destruir el suelo en el que se cimentan nuestros derechos, transformándolo en arena movediza. Las mujeres pasamos a ser un concepto abstracto y subjetivo. Con la arena movediza, señores embajadores, solo puede pasar una cosa: nos hundimos cada vez más. Así es que afirmamos que no se está promoviendo la igualdad y la no discriminación cuando en el texto de la resolución se menciona 23 veces la diversidad, pero una sola vez la pobreza, siendo este el problema mayor de nuestro continente. No se está promoviendo la igualdad y la no discriminación cuando se promueve la paridad entre hombres y mujeres, mientras se afirma que cualquier hombre puede un día decidir ser mujer porque así lo percibe, o que las mujeres biológicas ya no podemos en nuestros deportes competir en igualdad de condiciones. No se está promoviendo la igualdad y la no discriminación cuando se promueve un enfoque interseccional que implica considerar nuestras vulnerabilidades como puntos a sumar y acumular para poder beneficiarse de un acceso a la justicia privilegiado. No se está promoviendo la igualdad y la no discriminación cuando la Comisión Interamericana de la Mujer declara en su nuevo plan estratégico que desea listar organizaciones feministas con las que trabajar, excluyendo de facto a organizaciones como las nuestras, que trabajamos todos los días para que las mujeres puedan acceder a la justicia simplemente porque nos atrevemos a definir objetivamente a lo que es una mujer. Sus Excelencias, nuestra petición es simple: respetan el mandato que nuestros países les han confiado. Quisiera terminar haciendo mías las palabras de la jueza Elizabeth Odio Benito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández contra Honduras, quien advirtió que esta visión de la mujer implicaría, cito, no solo desaparecerían el feminismo, sino también la teoría de los derechos humanos, la cual también está basada no en sentimientos ni autopercepciones, sino en categorías objetivas y científicas. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora Quiroga por su intervención. Santiago Guevara Araos, de la organización Casa Infantil AMI, quien representará las observaciones y recomendaciones de la Coalición Juventud y Libertades. Señor Guevara, tiene usted el uso de la palabra. Estimados embajadores y representantes de los distintos Estados miembros y compañeros de la sociedad civil, los jóvenes del continente vemos con una gran preocupación lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Aumenta la pobreza, peligra la democracia,
se eleva la violencia y se restringe la libertad. Ante este panorama, los jóvenes de las Américas alzamos la voz y exigimos compromiso y acción. En esta asamblea se nos ha convocado bajo el lema de Juntos contra la desigualdad y la discriminación, pero en realidad presenciamos muchas incongruencias. Se habla de luchar contra la discriminación usando un discurso que en sí mismo es discriminatorio, un discurso que llama antiderechos a grupos con opiniones diferentes, llegando incluso a catalogarlos como la peor amenaza de derechos humanos, fomentando la violencia y el odio. La misma OEA y el secretario Almagro dan prioridad a sectores particulares de la sociedad civil y trabajan de cerca con ellos, excluyendo a los demás. Señores embajadores, exacerbar la confrontación y polarización hace daño al continente. Una América fragmentada y desunida es más débil. En los últimos días hemos compartido a través de nuestras redes las amenazas que identificamos en las resoluciones que ustedes abordarán este año y queremos decirles que estamos siguiendo de cerca su trabajo con gran preocupación. Señores embajadores, no puede haber prosperidad sin libertad. No puede haber libertad si los estados y nuestros representantes se vuelven cómplices de su limitación sistemática. Y no hay libertad cuando se usan poderes supranacionales para inmiscuirse en las legislaciones de los países, para imponer una agenda que no respeta los valores de los pueblos ni su derecho a que sean las leyes que escogen las que los rigen. Finalmente, señores embajadores, queremos hacer notar que a los jóvenes de la región también nos preocupa mucho el retroceso autoritario. Nuestra lucha debe ser a favor de la libertad, de la democracia. El poder autoritario es especialista en retórica y no queremos que nuestros pueblos sean sometidos a organizaciones que se autoposicionan como supranacionales. La democracia se construye desde la libertad, la participación, la protección incluso de aquellos que están por nacer y sobre todo por el servicio a los menos favorecidos y la solidaridad. Nuestro continente es plural y diverso, rico en recursos y sobre todo valioso por su gente. No permitamos que las diferencias promovidas por una organización como la OEA nos dividan y prioricen sobre otros en razón de sus preferencias personales. Tampoco dejemos que el autoritarismo nos destruya, arrebatando la libertad. Señores embajadores y países de América, concentremos en lo que realmente importa. Soñemos y trabajemos juntos por un continente mejor, un continente en el que verdaderamente quepamos todos, no solo aquellos que defienden una agenda progresista con intereses egoístas que benefician a los mismos. Construyamos una América justa, solidaria y libre y con oportunidades para todos. Muchas gracias. La representación de la coalición Autodeterminación de los Pueblos versus Corrupción Institucional está a cargo del señor Mateo Arana Brando, de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Pro Yucatán. Lo escuchamos, señor Arana. Señores embajadores y representantes de la sociedad civil, la presente Asamblea de la Organización de Estados Americanos se fundamenta en el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, que adquiere mayor sentido si tenemos en cuenta el contexto actual de la región. Hemos sido testigos de la atroz persecución religiosa en Nicaragua y del hostigamiento político a los opositores en Cuba, así como de la discriminación a quienes promueven el respeto a la dignidad humana y la libertad en todos los rincones de América, que han sido catalogados de antiderechos y como la principal amenaza del continente. En este contexto se enmarcan las múltiples injerencias de algunos órganos del sistema interamericano en legislaciones nacionales, lo que representa una grave vulneración a la soberanía de los estados, como el caso de Guatemala, que fue incluida en el capítulo 4b del informe anual de la CIDH por su firme postura defensora de la dignidad humana y la familia, llegándola a equiparar con las peores dictaduras del continente. O de El Salvador, al que se le ha exigido mediante fallos judiciales como el de Manuela versus este Estado, modificar su política criminal y que ahora está siendo presionado a eliminar algunas de las protecciones al no nacido establecidas en su legislación. Mientras tanto, las necesidades de millones de americanos han seguido profundizándose. Centenares de personas viven bajo el yugo de los grupos criminales, lo que ubica a la región como la más violenta del mundo si tenemos en cuenta que, según datos de la ONU, el continente reúne el 37% de homicidios del planeta cuando concentra solo el 8% de la población mundial. Según estimaciones de la CEPAL, para el 2022 el 33% de la población vivirá en situación de pobreza. En un solo año el número de personas en situación de desnutrición aumentó en 4 millones según la FAO, por lo que hoy más de 56 millones de personas sufren de desnutrición. ¿Y qué está haciendo la OEA de esta situación? Poco o nada.
En las resoluciones que están sobre la mesa de la presente Asamblea se hace una sola mención a la pobreza, 3 a la educación y 1 a la salud, mientras se menciona 13 veces la interseccionalidad y 23 veces una visión parcializada de la diversidad. Es imprescindible que tanto este foro regional como los estados y la sociedad civil americana prioricen las necesidades de sus habitantes. Esto no será posible si quienes conforman el sistema interamericano ven a quienes piensan distinto a ellos como enemigos y no como aliados en estos objetivos comunes. Tampoco si el poder y la influencia de esta organización se concentran en impulsar una agenda ideologizada que no representa a la mayoría de ciudadanos, debilitando con ella la autodeterminación de los pueblos que legislan a favor de los derechos inalienables de las personas. En definitiva, una América equitativa e incluyente precisa de valores inapelables de libertad, respeto a la dignidad humana, protección a la vida en todas sus etapas e igualdad ante la ley. Muchas gracias. El señor Maximiliano Germán Dyer, de la Asociación Salud Mental CEDPA, México, va a intervenir como vocero de la coalición Vida y Familia. Señor Dyer, por favor. Excelentísimos embajadores y representantes de los distintos Estados miembros. Tengo el honor como vocero de la coalición Vida y Familia, que representa 79 asociaciones del continente, de dar lectura a la declaración que ha sido redactada por líderes de la coalición, mujeres y hombres, y consensuada entre nuestros miembros. Nuestras organizaciones trabajan por el bienestar y los derechos de los ciudadanos, mujeres y varones, en particular de los niños, desde el primer instante de su concepción, de los adolescentes, de los adultos mayores y de las familias en general. Durante el difícil periodo que significó la pandemia del COVID-19, fue la familia la institución que aseguró la contención psicológica y emocional de los niños y adolescentes, demostrando una vez más su rol de célula básica de la sociedad, y que es el ámbito donde mejor se protegen los derechos de ellos. Por ello, vemos con preocupación cómo el Instituto Americano del Niño, Niñas y Adolescentes, en su último estudio regional de violencia, pretende presentar a la familia como un ámbito eminentemente hostil para niños y adolescentes. Una vez más, señores embajadores, insistimos en que el enfoque y perspectiva desde el que se tiene que mirar a la sociedad es desde la perspectiva de la familia, pues todos formamos parte de una. Estamos convencidos de que, para erradicar las situaciones de violencia, hacen falta políticas públicas en el ámbito interno de los Estados miembros y no un aumento exacerbado de los instrumentos jurídicos. Por ello, exhortamos a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias que los instrumentos en materia de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes tomen en cuenta a los papás y mamás. Si su propósito es defender a los niños, su esfuerzo, señores, debe enfocarse en la lucha contra la trata de niños y la industria pornográfica. Por favor, su hipersexualización a través de propaganda audiovisual, la explotación sexual infantil, la pobreza estructural, la falta de educación de calidad y la falta de contención de las familias socialmente vulnerables que tienen a niños como integrantes en muchas ocasiones. Son los problemas que aún subsisten en América y que aún no encuentran una solución por falta de decisiones políticas. Reafirmamos una vez más que la Convención de los Derechos del Niño debe ser siempre el faro que marque el camino de la protección de niños y adolescentes. Allí se encuentran las herramientas que los Estados deben utilizar en sus políticas en materia de niñez. Señores embajadores, les invitamos a unirse a nuestro trabajo para asegurar que esta organización haga frente a la realidad que afecta a nuestros niños y que la Convención de los Derechos del Niño se materialice en políticas públicas que redunden en bienestar de las familias, niños y también de los adolescentes y, por lo tanto, de la sociedad toda. Basta de perseguir y discriminar a las familias. Muchas gracias. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Desde Monaco.